Doña Clara se levantaba temprano todas las mañanas, antes de que el sol tocara siquiera las ventanas de la casa. Su ritual diario había sido el mismo durante años: servirle agua al café, sentarse en la mecedora junto a la ventana y hablar con Dios. «Gracias, Señor, por un día más», dijo, en voz baja, con los ojos cerrados y una sonrisa serena. La fe de Doña Clara era conocida por todos. Desde pequeña había aprendido a confiar en Dios en cualquier situación. Fue así cuando perdió temprano a sus padres, cuando se casó sin tener nada más que amor y esperanza, y cuando vio crecer a sus 3 hijos. La vida le había enseñado a agradecer las pequeñas cosas: el olor del café recién hecho, los pájaros en el jardín y la Biblia gastada que siempre descansaba a su lado. Ahora, a los 75 años, la edad había dejado su huella. Su cabello era blanco como la nieve, le temblaban las manos y sus pasos eran más lentos. Pero la fuerza de su voz y la luz de sus ojos no habían cambiado. «Mamá, todavía te despiertas antes que los demás», dijo Lucas, su hijo mayor, entrando a la cocina con una sonrisa cansada. Él la miraba desde lejos, siempre asombrado, pero distante. Lucas era un hombre práctico, desconfiado de los milagros y de la fe que tanto conmovía a su madre. Su vida fue ocupada y centrada en el trabajo. Regresó a casa solo para visitar a Doña Clara, más por obligación que por deseo. Aún así, estaba preocupado. Recientemente, había notado algo extraño. La madre, tan cuidadosa, empezó a olvidar pequeñas cosas: una sartén en el fuego, el nombre de una vecina, el día de la semana. Eso preocupaba a Lucas, pero aún así no quería pensar en lo peor. Esa mañana, Doña Clara sonrió a su hijo y le dijo: «Lucas, ¿trajiste el pan?» Él frunció el ceño. «¿Qué pan es, mamá?» ¿No te pregunté ayer?» Lucas respiró hondo. Quizás fue solo un error. «No, madre». La señora no preguntó. Doña Clara miró la mesa, un poco confundida. Por un momento, la expresión serena dio paso a una sombra de duda. Lucas la miró en silencio. Algo estaba cambiando. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños incidentes. Doña Clara empezó a olvidar cosas con más frecuencia. A veces dejaba la tetera encendida hasta que se quemaba, en otros, buscaba objetos que estaban justo frente a él. Lucas intentó ignorarlo, creyendo que era solo un cansancio natural de la edad. «Mamá, necesitas descansar más», le dijo un día, cuando la encontró mirando el reloj de la cocina. «Ese reloj no está bien», murmuró, frunciendo el ceño. «Sí, madre. Son las 10 en punto». Ella lo miró como si no entendiera. Lucas sintió una punzada en el pecho. Algo no estaba bien. La advertencia final llegó un domingo por la mañana. Doña Clara fue sola a la iglesia, como siempre, pero no regresó. Lucas, preocupado, fue a buscarla y la encontró sentada en un banco de la plaza, confundida y desorientada. «Madre». «¿Qué pasó?», preguntó, corriendo hacia ella. Doña Clara lo miró un momento. «No sé cómo volver a casa, Lucas». Se quedó helado. En ese instante, el peso de la situación cayó sobre él como una tormenta. Su madre, la mujer que lo había criado con tanta fuerza y fe, se estaba perdiendo. Al día siguiente, Lucas concertó una cita con el médico. Doña Clara fue llevada de mala gana, con una sonrisa que intentaba disimular su nerviosismo. «Es una tontería, hijo. Soy genial. Dios me cuida», dijo, mientras sostenía la Biblia contra su pecho. La consulta fue larga. Pruebas, preguntas, exámenes. Cuando el médico regresó con los resultados, el silencio en la habitación era casi ensordecedor. «Doña Clara presenta signos de Alzheimer en fase inicial», dijo el médico con voz tranquila. «La enfermedad provoca una pérdida gradual de la memoria y de otras funciones cognitivas». Lucas sintió como si el suelo hubiera desaparecido. Miró a su madre, que parecía tranquila, como si no entendiera el peso de aquellas palabras. «¿Alzheimer?», murmuró. De camino a casa, Lucas sujetó con fuerza el volante. Miró por el espejo retrovisor a Doña Clara, quien, serenamente, observaba el cielo a través de la ventanilla. «Está bien, hijo», dijo con su voz suave. «¿Cómo puedes decir eso, madre?», preguntó, irritado.
Porque Dios nunca nos da una carga mayor de la que podemos llevar. Lucas no respondió. En el fondo se sentía enojado. ¿Cómo pudo Dios permitir que le pasara algo así a una mujer tan buena? Esa noche, mientras Lucas intentaba dormir, escuchó un murmullo proveniente de la habitación de su madre. Se acercó y, a través de la puerta entreabierta, vio a doña Clara de rodillas, rezando. Gracias, Señor, por cuidar de mí y de mis hijos. Lucas se quedó quieto, escuchando. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Por primera vez se dio cuenta de lo frágil que era su madre. Pasaron los meses y el Alzheimer avanzaba como una densa niebla, borrando retazos de la vida de doña Clara. Al principio fueron solo lapsus de memoria, pequeñas confusiones. Ahora los días se volvieron más difíciles. Lucas, ¿dónde está tu padre? ¿Va a llegar tarde a cenar?, preguntó una tarde. Lucas tragó saliva. Su padre había muerto hace 15 años. Él está trabajando, mamá. Mintió, con la voz quebrada. Por mucho que le doliera, no tuvo el valor de recordarle la muerte de su marido. Sería como hacerla sufrir de nuevo, como si la primera vez nunca hubiera ocurrido. Doña Clara también empezó a olvidar los nombres de sus nietos. Cuando venían a visitarla, ella sonreía pero llamaba a todos mi amor o simplemente parecía confundida. Lucas observó la escena, tratando de sonreír a los niños, pero sintió un nudo apretarse dentro de su pecho. «Papá, ¿la abuela no se acuerda de nosotros?», preguntó Sofía, la nieta mayor. Lucas se inclinó y abrazó a la niña. «Recuerda con el corazón, hija». Las noches eran aún más difíciles. Doña Clara empezó a tener episodios de agitación. A veces me despertaba asustada, sin reconocer dónde estaba. Lucas empezó a dormir en la habitación de al lado, para poder ayudar a su madre cuando fuera necesario. Una de esas noches, la encontró sentada en la cama, sosteniendo la Biblia en sus manos temblorosas. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Todo está bien?», preguntó, cansado pero preocupado. Ella lo miró con los ojos llorosos y susurró. «No sé quién soy, no lo recuerdo». Lucas se sentó a su lado, tragándose su propia tristeza. «Eres mi madre. La señora es doña Clara». Ella lo miró fijamente por un momento y luego miró la Biblia abierta en su regazo. «Pero todavía sé que él me conoce», dijo, señalando al cielo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Incluso en medio del olvido, algo permaneció intacto, la fe de su madre. Mientras todo se desvanecía, Dios parecía ser el único recuerdo vivo dentro de ella. En las semanas siguientes, Lucas empezó a prestar más atención a las oraciones de doña Clara. Siempre las mismas palabras, la misma devoción. Incluso cuando ya no reconocía los rostros de su familia, sus oraciones eran claras, como una canción guardada en lo profundo de su alma. «El Señor es mi pastor y nada me faltará». Una noche, mientras Lucas la miraba orar, algo cambió dentro de él. Recordó su infancia, las noches en las que se despertaba asustado y corría a la habitación de sus padres. Tu madre siempre decía: «Por favor, hijo mío. Dios está contigo». Ahora, años después, vio la misma escena, pero al revés. Doña Clara, frágil, murmuraba su fe como quien se aferra a un ancla en medio de una tormenta. Lucas comenzó a preguntarse, ¿cómo podía su madre, que se estaba olvidando de sí misma, recordar a Dios con tanta claridad? ¿Fue eso una señal? ¿Una prueba de algo más grande? Una mañana, mientras la ayudaba a vestirse, Lucas preguntó, un tanto torpemente: «Mamá, ¿por qué rezas tanto?». Ella sonrió, serena como siempre. «Porque Dios nunca me olvida, hijo. Aunque me olvide de todo, Él sigue conmigo». Lucas permaneció en silencio, digiriendo esas palabras. Por primera vez en años, sintió un calor en el pecho que no podía explicar. Era una fría mañana de invierno. La casa estaba en silencio y Lucas sentía el peso de cada paso que daba hacia la habitación de su madre. En las últimas semanas, doña Clara había empezado a hablar poco y a dormir cada vez más. La enfermedad avanzaba sin piedad, como si borrara todo lo que quedaba. Cuando Lucas entró en la habitación, la vio sentada en la cama, mirando por la ventana. La Biblia descansaba abierta sobre su regazo, pero sus manos temblorosas no la tocaron. «Buenos días,
madre, dijo forzando una sonrisa. Doña Clara volvió lentamente la cara. Por un momento no lo reconoció. Lucas sintió una punzada en el pecho, pero respiró hondo, como ya había aprendido a hacer. Mamá, soy yo, Lucas, insistió, tratando de encontrar su mirada. Poco a poco los ojos de Doña Clara fueron ganando un poco de luz y sonrió. Lucas, hijo mío, tardaste en venir. Lucas se sentó en el borde de la cama y le tomó las manos. Eran fríos, frágiles. Sintió una urgente necesidad de hablar, de romper el silencio que se había instalado entre ellos. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Doña Clara asintió mirándolo pacientemente. Tú, ¿por qué nunca te olvidas de Dios? Incluso ahora, con todo esto sucediendo, ¿cómo lo recuerdas todavía? Por un momento, guardó silencio, como si buscara en su interior la respuesta. Entonces, con voz débil pero firme, Doña Clara respondió. ¿Por qué, hijo mío, él nunca me olvidó? Lucas sintió un nudo en la garganta. Esas palabras, sencillas y directas, traspasaron sus barreras como una flecha. Se quedó en silencio, tratando de contener las lágrimas. Pero, ¿y si él no está escuchando? Preguntó, casi en un susurro. Doña Clara sonrió, una sonrisa cansada, pero llena de serenidad. Dios siempre escucha, Lucas. A veces Él simplemente espera que nosotros también estemos listos para escuchar. Lucas bajó la cabeza, luchando contra la avalancha de emociones que lo invadían. Había pasado tantos años alejado de la fe, creyendo que no necesitaba a Dios, que todo dependía únicamente de él mismo. Y ahora, aquí, frente a su madre, una mujer tan frágil pero tan fuerte en su fe, se sentía pequeño. Mamá, comenzó, pero su voz se apagó. Doña Clara extendió la mano temblorosa y tocó el rostro de su hijo, como hacía cuando era niño. Reza conmigo, Lucas, pidió, suavemente. Lucas vaciló. No había orado durante años. Pero cuando miró a su madre a los ojos, no pudo negarse. Él le tomó la mano, cerró los ojos y escuchó la débil voz de Doña Clara que decía: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Lucas repitió las palabras en voz baja, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada verso. En ese momento, se sintió cerca de su madre como no lo había sentido en mucho tiempo. Sintió algo más. Una calidez, una paz que no podía explicar. Cuando abrieron los ojos, Doña Clara sonrió. ¿Ves, hijo mío? Dios nunca nos abandona. Lucas no respondió. Simplemente tomó la mano de su madre con fuerza y dejó caer las lágrimas, en silencio. Esa tarde, Doña Clara volvió a dormirse. Lucas permaneció sentado a su lado, sosteniendo la Biblia que ella tanto amaba. Por primera vez en años, se sintió dispuesto a escuchar. Los días siguientes fueron tranquilos, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucas empezó a estar más cerca de su madre, disfrutando cada momento. Le leyó pasajes de la Biblia, e incluso cuando ella no respondió, Lucas sintió que lo escuchaba. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, Doña Clara se fue. Lucas la encontró acostada en su cama, con las manos apoyadas en la Biblia abierta y una sonrisa serena en los labios. Ella miró en paz. El silencio de esa pérdida fue ensordecedor. Lucas permaneció a su lado durante mucho tiempo, sosteniendo sus ahora frías manos y dejando que las lágrimas brotaran sin resistencia. Incluso en medio del dolor, algo dentro de él había cambiado. En el funeral la iglesia estaba llena. Amigos, vecinos, familiares, todos los que habían conocido a Doña Clara estaban allí, compartiendo historias de su bondad y fe. Lucas, de pie frente al ataúd, sostenía la vieja Biblia de su madre contra su pecho, como si fuera un pedazo de ella que aún pudiera tocar. Mi madre nunca se olvidó de Dios, dijo con la voz quebrada. Y hoy entiendo por qué. La gente asintió, emocionada. Lucas miró el altar y sintió un calor familiar en el pecho. Por primera vez en muchos años, oró. No porque alguien lo ordenara, sino porque le apetecía. Meses después, Lucas empezó a asistir a la iglesia. Encontró un consuelo que no sabía que estaba buscando. Llevaba a sus hijos con él y a veces sostenía la Biblia de su madre mientras oraba. Dios nunca nos olvida, murmuró recordando las palabras de Doña Clara.
Y en el silencio de la iglesia, sintió como si su madre estuviera allí, sonriéndole. Si te conmovió la historia de Doña Clara y Lucas, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. A veces una simple historia puede tocar el corazón de muchas personas y recordarnos la importancia de la fe, la familia y el amor incondicional. ¿Te gustó el mensaje? Deja tu comentario a continuación y comparte cómo la fe ha impactado tu vida. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal para ver más historias interesantes como esta. ¡Hasta el próximo vídeo!